Por favor, me confirman que ven la presentación. Ok. Le vemos la presentación. Ok, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Como dijo el doctor Antonio, el título de mi presentación es un estudio que realizamos entre la Universidad Católica Andrés Bello, el Instituto Tecnológico Venezolano de Petróleo y la Universidad Central de Venezuela, un equipo multidisciplinario en que estamos químicos, geoquímicos, biólogos y personas del área ambiental. Y el título es Las relaciones isotópicas de compuestos específicos de hidrocarburos aplicado en las ciencias forenses ambientales asociadas a los derrames petroleros. Como coautora, bueno, está la profesora Antonieta Melone Mazzarella, que en el momento de hacer la presentación de este estudio de investigación, de mi tutora de tesis de maestría. Y bueno, una breve introducción con respecto a por qué la importancia y la relevancia de este tipo de investigaciones es que, por supuesto, la humanidad todavía tiene una gran dependencia en las actividades actuales modernas en el consumo de petróleo, lo que exige una gran producción del mismo. Esta alta demanda energética también hace que la misma sea transportada alrededor del mundo a los países que la requieran. Y y aquí podemos ver toda la cadena de valor que nosotros manejamos dentro de una industria petrolera. Producción, almacenamiento, transporte, consumo y refinación, siendo justamente el área del transporte una de las principales contaminantes en el sector petrolero. Y trayendo como consecuencia, por supuesto, lo que es la afectación de los recursos naturales, las poblaciones aledañas, la vida terrestre, la contaminación, a la actividad económica que está asociada a ese ambiente marino y a la vida marina misma. Informaciones importantes que les puedo proporcionar, actualizar el año 2020, de acuerdo a la Oficina de Administración Energética de los Estados Unidos, 2.2 millones de toneladas de crudo son derramadas en alta mar en las rutas que son utilizadas. Entonces, es básicamente lo que tenemos aquí. 60% de la producción mundial es transportada por medios marinos y de estos, aunque son apenas 0.1%, esto equivale a 2.2 millones de toneladas anuales. ¿Cuál es la importancia de esto? Que, bueno, las rutas de transporte son altamente transitadas en virtud de que las mismas, todas las empresas petroleras las establecieron como rutas comunes, se paga el mantenimiento de dichas rutas y las mismas deben ser vigiladas y protegidas por cada una de las empresas. De manera tal que en un momento de arbitraje es fundamental tener herramientas que sean confiables y precisas para determinar cuál sería la fuente de dicho contaminante. Entonces, fíjense, aquí lo que les muestro en esta lámina es lo que les comentaba inicialmente. Estas rutas internacionales de transporte de combustibles fósiles son las mismas para todas las empresas petroleras, y si en alguna de ellas llega a ocurrir algún accidente, eso entra a un arbitraje, a un litigio internacional, y son los países involucrados en el daño, en la contaminación como tal, los que deben tener las herramientas para blindarse en un posible litigio. Entonces, información importante para el caso Venezuela. Esto es un abogado en el área ambiental de apellido Pisos, establece o resalta que en Venezuela existen más de 20 leyes, normas y resoluciones nacionales vigentes, además de suscripciones a convenios internacionales en materia ambiental. Pero tenemos, todavía falta mucho camino que recorrer, y bueno, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel mundial en el área ambiental. No contamos con una estructura científica ambiental y herramientas tecnológicas actualizadas en caso de posibles demandas. Y aunque hay robustez en herramientas químicas, no tenemos las metodologías aplicadas para el caso. Entonces, bueno, mi área de formación es la geoquímica orgánica del petróleo. Dentro de mi línea de la geoquímica orgánica, tengo expertise en la geoquímica isotópica, y sencillamente lo que hicimos es unir estas dos áreas de conocimiento con lo que requería la ciencia forense ambiental
y abordamos este problema. Esto es un pequeño resumen y bueno, actualmente las técnicas analíticas clásicas que se utilizan, lo que van es directamente a investigar la información que tienen las moléculas de carbono, pero nosotros tenemos aquí en Venezuela casos reales donde esta información está limitada y eso va a estar limitado por la exposición de la degradación de ese crudo derramado. Y en rojo lo que yo resalto aquí es nuestra propuesta, es utilizar un cromatógrafo de gases acoplado en un espectrómetro de masa y relaciones isotópicas, donde sencillamente utilizamos una propiedad refractaria de las moléculas y vamos a ver este caso. Esto es una fuente, un estudio de unos chinos de apellido Li Jun, el año 2009, donde, bueno, nosotros vemos, ellos hicieron derrames y midieron las concentraciones, o mejor dicho, los carbonos desde C15, desde C11 hasta C37, hicieron una cromatografía de gases convencional y vemos los fragmentogramas. Vemos cómo se pierde información y cómo se degrada en los primeros, en las cadenas de átomos de bajo peso molecular, y sin embargo, vean, esta única curva que nosotros vemos aquí realmente son las sumatorias de las 8 curvas que están aquí. Entonces vean lo potente y lo confiable y preciso que es esta técnica y cómo conserva esa propiedad refractaria de la molécula en el caso del crudo. Y eso es importante porque no importa aparentemente por el tiempo de exposición a un agente de degradación microbiana, sencillamente permanece el registro y nosotros lo establecemos o le colocamos un nombre como huella dactilar. A la final lo que nosotros queremos es esto, nosotros estudiamos dentro de nuestra área de investigación, a nivel de exploración, hacemos geoquímica orgánica de petróleo y tenemos aplicaciones con robustez, más de 40 años aquí en Venezuela, en origen o fuente del crudo, correlación entre roca, fuente y crudo, migración y procesos de alteración del crudo en yacimientos. Y en vez de verlo como una aplicación espejo a las áreas de ciencias forenses ambientales, y lo vimos como necesidad. Lo que para nosotros es el origen o fuente del crudo, o lo que es roca madre, para el área de ciencia forense ambiental es el origen o fuente del derrame. Correlación roca, fuente y crudo es una correlación entre la fuente del derrame y ese crudo que se derramó, y lo que es la parte de migración del crudo dentro del yacimiento es la movilidad dentro del cuerpo donde fue derramado el hidrocarburo. Y asimismo evaluar los procesos de alteración de ese crudo derramado. Entonces, nuestra propuesta de investigación, bien robusta pero bien concisa, es proporcionar una herramienta analítica que soporte de manera confiable y precisa las ciencias forenses ambientales 3 datos importantes. Ok. Evaluar derrames de crudos para establecer fuente y tiempo, que eso nos da la responsabilidad, garantizar una huella característica del crudo de exportación, en este caso para Venezuela, y respaldar técnicamente como una herramienta forense litigios, arbitrajes en posibles derrames. Así que sencillamente nuestro trabajo de investigación tenía como objetivo central establecer el análisis isotópico de compuestos específicos de hidrocarburos en la fracción de N-alcanos, como una herramienta analítica en las ciencias forenses ambientales asociada a derrames petroleros en sistemas marinos. Nos establecimos 4 objetivos específicos. Primero, quisimos hacer esta simulación en laboratorio, porque en los artículos que conseguimos, la gente hacía derrames in situ, o sea, en alta mar producían derrames, y nosotros justamente no queríamos ocasionar ese tipo de daño porque no sabíamos la magnitud. Así que lo primero era establecer una línea base o condiciones de ese sistema marino que queríamos simular y que se pareciera a lo más parecido a la realidad. Segundo, determinar en el tiempo la correlación entre los parámetros analíticos robustos de la geoquímica orgánica convencional, como la conocemos. Después, evaluar las tendencias, los perfiles isotópicos del crudo en función del tiempo y hacer unas comparaciones de las tendencias
de esos perfiles isotópicos del crudo venezolano con otros a nivel mundial. Bueno, aquí en resumen es lo que nosotros queremos establecer como ciencia forense ambiental para que sea robusta y sea una ciencia, el nombre lo indica, deben tener métodos analíticos que lo respalden, estudios ambientales y normas o leyes ambientales. Entonces, bueno, básicamente esto es en una simulación ideal. Fíjense que lo que requiere la ciencia forense ambiental son 3 cosas importantes. Establecer el lugar o el origen del derrame, ver o evaluar el área afectada y luego evaluar la magnitud del problema y las posibles complicaciones. Como pueden ver aquí, los factores que afectan las huellas químicas del crudo, que es lo particular que vamos a medir con nuestra técnica analítica, nosotros nos centramos hay que verlo desde 2 puntos de vista. La huella química del crudo se puede afectar desde el origen mismo del crudo y luego cuando es expuesta o derramada al ambiente. La sumatoria de esos 2 factores es lo que nosotros llamamos una huella dactilar del crudo. Y es lo que nosotros aquí representamos con este fragmentograma y que van a poder ver a lo largo de la presentación. Entonces, bueno, para entender un poco el sistema, porque nosotros no teníamos pericia, somos químicos y geoquímicos del área de los hidrocarburos, buscamos cuáles eran esos procesos de meteorización en sistemas marinos que pudiesen afectar en una escala de tiempo a nuestro crudo en caso de derrame. Y bueno, aquí los resumí rápidamente, como en la emulsión, la fotooxidación, evaporación, biodegradación, dispersión, absorción y disolución. Y en esta lámina les quiero representar lo que para nosotros hasta el momento ha sido la robustez de nuestra técnica. Nosotros hemos utilizado esta cromatografía de gases, aplicado a un espectrómetro de masa relaciones isotópicas, para establecer el origen en un yacimiento de roca fuente crudo y crudo. Y esto es importante porque nos ha permitido a nosotros aumentar la resolución de los análisis y además de eso mejorar la caracterización a nivel de yacimiento. Y nosotros lo que queríamos hacer es efecto espejo a nivel de la ciencia forense ambiental. Entonces, bueno, comenzó el trabajo para nosotros, un trabajo muy bonito, y lo que hicimos fue primero ir a la recolección de las muestras. ¿Y cómo hicimos? Bueno, fuimos al centro de acopio aquí en Venezuela, que es Carenero. Él ya es el desembarque del crudo que viene de exportación para Venezuela, y fuimos ahí, tomamos muestras de aguas de mar, medimos la cuantificación bacteriológica y leímos los parámetros físico-químicos de la misma, y adicionalmente a eso buscamos un crudo que tuviera las condiciones o las características moleculares en un crudo exportable venezolano. Entonces, a la misma, lo que están viendo, le hicimos como base inicial su caracterización bacteriológica y físico-química, y al crudo su caracterización molecular, y comenzaron las simulaciones controladas en laboratorio. Esto lo realizamos por N semanas, fueron 6 meses de trabajo y tomamos muestras cada 3 semanas. Cada vez que tomábamos muestras de ese crudo que se estaba exponiendo a degradación, hacíamos lo mismo, hacíamos cuantificación bacteriológica porque queríamos garantizar que eran las bacterias las que estaban encargadas de la degradación del crudo y que no hubiese alteración del sistema, y hacíamos la caracterización molecular del crudo a través de la geoquímica convencional. Hacíamos estudios, análisis de SARA, el C15+, los biomarcadores saturados, aromáticos y la técnica que estamos proponiendo, que es la de compuestos específicos. Al finalizar las semanas, que fueron durante 6 meses por 2 años, tendríamos una evaluación del proceso de alteración y veríamos una relación de esas tendencias de perfiles isotópicos. Y bueno, aquí les presento lo que fue nuestra muestra. Nuestra muestra, bueno, por confidencialidad de la empresa, le pusimos un crudo CX, pero bueno, es un crudo parecido al crudo referencial de exportable de Venezuela, de 22 grados API, y aquí ven ustedes la información a nivel del SARA, saturado 54,
29% de aromático, 29%, resina 10% y asfaltante 10%. Esto es un crudo mediano, degradado de muy alta calidad para exportación. Y bueno, sencillamente, aquí les muestro lo que nosotros hicimos. Si se quiere, todo el equipo hacía un trabajo como de dioses, y lo que queríamos controlar era qué variables iban a afectar el crudo en ese sistema marino y cómo íbamos nosotros a evaluar el fenómeno para obtener la respuesta final que queríamos. Entonces, bueno, sencillamente aquí resumimos en palabras para nosotros y para entender todo el equipo en general cuáles eran las variables, en este caso las que eran los consorcios bacterianos o las bacterias, el efecto de la energía solar, crudo, el oleaje, todo lo que vieron ustedes en las láminas que les mostré de los procesos de meteorización, ¿no? El oleaje, el viento, las corrientes oceánicas, la estratificación térmica. Todos los fenómenos que ocurren con estas variables interactuando dentro del sistema, y bueno, nuestra respuesta final, lo que queríamos o lo que vamos a obtener posteriormente. Entonces, bueno, nosotros escogimos empezar con lo que es la biodegradación. ¿Y por qué con la biodegradación? Pues porque sencillamente, de acuerdo a la literatura, es el factor que es más determinante para afectar la composición molecular del crudo. Entonces, bueno, decíamos, bueno, ya tenemos, vamos a trabajar con bacterias. Ahora, ¿qué tipo de bacterias? De esa agua de mar que nosotros tomamos de Carenero, como les comenté inicialmente, nosotros teníamos ahí un consorcio de bacterias propias de agua marina, pero había como un plus, un adicional, que era que ellas ya habían estado interactuando con una zona que tenía contacto con hidrocarburos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Un diseño factorial de 2 a la 2, y ahí usamos las herramientas de nuestro marino, y ellos mostraron cómo hacer bioaumentación y bioestimulación. O sea, la bioaumentación es aumentar el consorcio de bacterias, pero de esas bacterias que iban quedando semana a semana y se hacían resilientes a la presencia del crudo. Y bioestimulándolas, ¿cómo? Bueno, activando su metabolismo a través del acetato de sodio. Y bueno, cuando le incorporamos el acetato con su carga de carbonos e hidrógeno, estamos de una vez diciéndole, mira, este es el tipo de comida que tú tienes que buscar en el sistema. Y bueno, en la parte inferior izquierda, lo que señalo con el cursor son los matraces de las muestras semana tras semana, fueron hechas por triplicados. En el medio lo que ven es el blanco. Y nosotros durante esos 6 meses, todos los días, medimos los parámetros físico-químicos, porque lo que queríamos garantizar es que no hubiesen alteración de ninguna de las condiciones físico-químicas del agua. Tenía un pH de 7,4, una temperatura 21, que es promedio para el agua de mar, oxígeno de 18 de 7,3, una conductividad de 54 micronsievert por centímetro y un porcentaje de aceites y grasas de 3%. Si buscan en la literatura, esto es información de un agua de mar promedio que está expuesta a derrames petroleros. Quizás el porcentaje de grasa, por supuesto, es mucho mayor, pero acuérdense que esto es una simulación en laboratorio. Entonces, bueno, aquí les voy a presentar de alguna manera lo que fue nuestra discusión de resultados, y me voy a ir objetivo a objetivo para que vayan ustedes viendo cómo nosotros fuimos obteniendo resultados. En cuanto al primer objetivo, que era establecer la línea base del sistema marino donde se realizarán las pruebas de simulación de derrames petroleros, nosotros comenzamos con el primer parámetro, que son el consorcio bacteriano. Y justamente aquí está lo que yo les decía, nosotros, esta es el agua de mar, a mano izquierda superior, y fíjense ustedes que cuando inyectamos crudo, lo que pasó, y es selección natural, inmediatamente, en menos de 14 días, perdimos crecimiento bacteriano hasta en 2 y 3 órdenes de magnitud. Empezamos a hacer pruebas y decíamos, bueno, vamos a inocular cada cierto tiempo bacterias, y fíjense, subían, pero no mantenían, porque no lograban adaptarse y volvían a perecer y bajaban la concentración. Entonces, sencillamente, la final que hicimos nosotros, decidimos utilizar ese agua de mar
pero todas las semanas íbamos y bioaumentábamos y bioestimulábamos. Todas las semanas se logró hacer, y sencillamente las que la semana siguiente se adaptaban, las tomábamos, se hacían la inoculación, se aumentaba la concentración y se inyectaban nuevamente. Para nosotros era exagerar, hacer las condiciones más extremas a nivel de biodegradación, y eso en la naturaleza no ocurre, porque recuerden que con las corrientes oceánicas lo que va a haber es un refrescamiento del consorcio y no va a dar chance a que estos niveles de biodegradación ocurran a la velocidad a la que nos ocurrieron a nosotros. Así que lo que hicimos fue exagerar para garantizar que nuestra técnica fuera eficiente. Entonces, bueno, el segundo objetivo, que era determinar las correlaciones con parámetros robustos de la bioquímica orgánica convencional, aquí vemos la primera información. Este es el estudio del SARA, y en la parte superior de la gráfica está superpuesta lo que fue durante 15 semanas corridas el aumento de la concentración bacteriológica. Inicialmente lo que podemos ver es un descenso increíble de casi 3 órdenes de magnitud de la concentración. Luego vemos que empieza como un plato y lo identificamos nosotros como la fase de adaptación de las bacterias, hasta que finalmente comenzamos a ver un aumento, un crecimiento de las bacterias. Y eso está bien a nivel de nuestro sistema. Pero ¿qué pasaba en el crudo? Que era lo que nosotros queríamos ver. Es lo que podemos ver en la parte inferior de la gráfica. Y bueno, evidentemente, inicialmente este es el tiempo cero. Vean los valores del crudo. Y después de 3 semanas eran igual. Pero claro, es que estaba ocurriendo una selección natural de las bacterias, y evidentemente las bacterias no sabían de dónde consumir, cómo mantenerse, y nuestro crudo estaba en porcentaje relativo intacto, no había sufrido ningún cambio. Pero cuando ese consorcio de bacterias empezaron a desarrollar resiliencia, vean lo que está pasando. En este plato hay una disminución relativa bien importante de casi 50%, o la mitad en porcentaje relativo, de la fracción más liviana, que es la de saturados. Y aquí fue cuando nosotros nos dimos cuenta, oye, logramos que las bacterias comenzaran a consumir y empezaron a modificar molecularmente el crudo. Mientras que, bueno, las otras 3 fracciones, como la aromática, la de resina y asfalteno, había un aumento relativo, obviamente. Sin embargo, en las últimas 2 semanas empezamos a ver que aunque había un descenso en la disminución de saturados, yo no sé si ustedes observan que empezó a descender ese descenso, empezó a disminuir. Y que la fracción de aromática se empezó a ir a la planaridad, lo que nos hizo sospechar en ese momento que si extendíamos la simulación, pudiésemos comenzar a ver que nuestras bacterias empezaron a consumir entonces también ahora cadenas más complejas, que es la fracción aromática. Pero bueno, en el primer año lo detuvimos hasta ahí porque, bueno, sentíamos que era suficiente, ya teníamos bastante información, y fíjense lo que tenemos aquí. Esto es el gráfico para los bioquímicos de Tyson et al. Y nos permite a nosotros ver una primera clasificación de nuestro crudo, el que nos entreguen, de cualquier muestra. Entonces, bueno, aquí tenemos 2 óvalos, el azul y el rojo, y vean que en el azul, que dice 0 es el crudo inicial. Inicialmente lo podemos caracterizar como un crudo parafínico con altas concentraciones de saturados y medias entre aromáticos y resina y poco asfalteno. Y sin embargo, dentro del óvalo, cuando nos vamos a la última semana, ¿qué observamos? Que su composición cambió, que se hizo más hacia el nasténico. O sea, es un crudo con altas concentraciones de resinas y de asfalteno. Y eso, ojo, está bien desde el punto de vista de la clasificación de Tyson et al, pero hay que tener cuidado cuando hagas la interpretación. Y lo que nos está diciendo esto es que para crudos que tienen altos niveles de degradación, estas aplicaciones o estos parámetros tienen limitaciones. Y está muy bien porque ya íbamos de una vez afinando qué herramientas nos daban utilidad o no en el área de las ciencias forenses ambientales. Vean aquí cuando hicimos el C15+, lo que está pasando. Sí, lo que está pasando cuando vemos el C15+.
súper interesante. La curva que están viendo azul superior, que estoy señalando con la manito, es el crudo inicial, y la última anaranjada es el crudo después de 15 semanas de exposición de degradación, y lo que podemos conseguir desde C15-11 hasta C15-20, 22-23, una pérdida de N-alcano de bajo peso molecular a medida que aumentamos el tiempo de exposición microbiana. Y esto es importante porque a nivel de ciencias forenses ambientales, cuando se van a la literatura, esta fracción es la que utilizan en los momentos de litigio o arbitraje. Y si tú tomas esto, entonces las responsabilidades empiezan a perderse, porque realmente no estás estableciendo la fuente original. Otra técnica que es muy robusta desde el punto de vista geoquímico, pero para la ciencia forense ambiental seguía siendo limitante. Y bueno, yo aquí les traigo a ustedes, nosotros hicimos después biomarcadores alifáticos y saturados, pero antes de eso queríamos ver cuál era el nivel de biodegradabilidad de nuestro crudo, y en la tabla inferior sencillamente utilizamos parámetros de geoquímica orgánica, como pristano C17, fitano C18, relación de pristano-fistano, y las cadenas de mayor peso molecular, y vean las desviaciones estándar relativas. De acuerdo a esta tabla, todos los crudos que tengan esas relaciones mayores a 5% son crudos que han sufrido altos procesos de biodegradación, que fue el crudo de la simulación de nosotros. Las ciencias forenses ambientales deben tener cuidado al momento de hacer evaluaciones de crudos a estos niveles, porque sencillamente cualquier técnica puede tener información errática o limitaciones en su interpretación. Entonces, fíjense, nosotros aquí hicimos biomarcadores aromáticos, que era lo que le decía inicialmente en la curva de Sara. Veíamos que hubo una planaridad en nuestra fracción de aromáticos, y efectivamente lo vamos a ver en los biomarcadores. ¿Y qué vemos aquí? Sencillamente vemos las cadenas de C27 con sus isómeros 20S y 20R, y C28, este es el crudo original, disculpen, igual que C28 con sus isómeros 20S y 20R, y después de 15 semanas solamente se preservó el C28-20S. Y dentro de los isómeros del crudo en la fracción aromática, este es uno de las cadenas más complejas. Lo demás no se logró ver, sino que quedó en el fondo del fragmentograma. Interesante. Y eso sigue, este estudio, esta investigación sigue. Ahora queremos hacerlo a nivel de las fracciones de aromáticos. Luego hicimos lo mismo para los esteranos triaromáticos. Como pueden ver, estructuras aromáticas más complejas, y vimos lo mismo. Fíjense ustedes, aquí está el triaromático C20 y el C26. Esta de arriba es la muestra de crudo original, y fíjense que lo que observamos aquí es que C20 tiene mayor altura en el fragmentograma que C26 en su información relativa. Pero cuando lo hicimos en la semana número 15, vemos que el pico C20 del triaromático está casi a la misma distancia en altura del C26. Y eso para nosotros fue muy valioso, porque justamente en estos biomarcadores es que nos dimos cuenta que sí, que nuestras bacterias que habíamos adaptado al proceso de degradación habían comenzado a cambiar también la composición química, no solo a nivel de la fracción del saturado, sino de los aromáticos. Y que estábamos teniendo pérdidas, como pueden ver aquí en la gráfica de mano derecha, en la parte inferior, ya de las cadenas C20, fíjense cómo se está perdiendo, y estamos teniendo un aumento relativo, por supuesto, de las fracciones o de las moléculas de mayor peso molecular, porque ya empezaron a consumir las más complicadas. O sea, para las bacterias, las saturadas eran dentro de un plato, un almuerzo, eran sus ensaladitas y los vegetales, y dijeron, bueno, esto está bien, vamos a comer como un trozo de carne. Y empezaron ya a adaptarse y a buscar más comida, más compleja para digerir dentro de su acción metabólica. Y aquí está lo que para nosotros fue el centro de nuestra propuesta. ¿Cómo eran las tendencias de los perfiles isotópicos en función del tiempo?
Y como pueden ver, aquí están todas las muestras de nuestros crudos degradados en el tiempo, y si ustedes ven en el sesgo, están dentro del error analítico de la técnica. Sencillamente, es una misma tendencia. Si ustedes no conocen nada de geoquímica isotópica, no importa, porque ustedes pueden decir, mira, sí, Joana, yo estoy viendo que ella tiene una tendencia a ser plana con un aumento en las cadenas de mayor peso molecular, y es correcto. Y eso para nosotros es importante, porque aquí estamos teniendo un registro dactilar de nuestro crudo. Entonces, bueno, lo que esto nos permitió a nosotros establecer con esto, que es, aunque las técnicas de geoquímica convencional tenían sus limitaciones o pudiesen llevar a errores desde el punto de vista de interpretación de ciencia forense ambiental, presentamos nosotros para el país y para el área de las ciencias forenses ambientales del mundo una herramienta que te permite decir a ciencia cierta o aportar una información más precisa y confiable de si es o no es el crudo. Entonces, bueno, después decíamos, bueno, está bien, esto a nivel de lo que nosotros simulamos está bien. Ahora sí lo colocamos contra crudos de otros países. Y bueno, lo hicimos con 4 para que se viera visualmente agradable en la presentación, y aquí los tenemos. El de color rojo es el de Venezuela, el amarillo es el de la China, el verde es el de Australia y el azul es el de Colombia. Y como ustedes pueden ver, cada país dentro de su crudo exportable tiene un registro isotópico. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues sencillamente que si en una de las rutas que mostré en las láminas del comienzo hay un derrame y está involucrado Venezuela y cualquiera de los otros 3 países, solamente con tomar una muestra de ese crudo derramado, hacerle cromatografía de gases aplicada a la espectrometría de masa, relaciones isotópicas, y colocarlo en esta curva, pudiésemos nosotros establecer cuál es la fuente del derrame y con ello establecer responsabilidades en un posible litigio. Bueno, como conclusiones tenemos, lo primero es que, bueno, lo que pudieron observar en nuestro objetivo 1, alcanzamos las condiciones óptimas experimentales que esperábamos, que era garantizar un proceso de biodegradación en unas condiciones marinas estables, un consorcio de bacterias que tuvieran una adaptación metabólica al hidrocarburo y comenzaran a consumir, o su acción metabólica se desarrollara dentro de ese mundo de hidrocarburos. Luego pudimos concluir que los parámetros bioquímicos convencionales como el SARA, C15+, biomarcadores saturados y aromáticos, nos permitieron ver cambios en la composición molecular, y más allá de eso, como herramientas para la geoquímica de forense ambiental, tienen sus limitaciones y deben ser tratadas con sumo cuidado para los expertos en el área. En cuanto a nuestra propuesta, que es la de compuestos específicos, los resultados obtenidos nos permitieron observar que el proceso de degradación extremo que nosotros logramos simular en el laboratorio, no observamos efectos significativos en la propiedad refractaria isotópica en la fracción de saturados. Y finalmente, lo que nos hace soportar que sí, las relaciones isotópicas son una propiedad refractaria que pueden ser utilizadas como una herramienta útil para la correlación fuente de contaminante y crudo derramado en medio marino. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy, y bueno, si tienen preguntas o algún comentario.